Bueno, vamos a tratar el tema de la glucogenosis tipo 11 o síndrome de Fanconi-Bickel. Mi nombre es Vanessa Medina Serna, soy estudiante del 10º semestre de Medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces, como sabemos, existen una serie de errores innatos del metabolismo del glucógeno que son consecuencia de mutaciones de los genes, sean pues los que están implicados en la síntesis de glucógeno, en la degradación o en la regulación del mismo. Estos trastornos dan como resultado una acumulación anormal del glucógeno y por eso son conocidas como enfermedades de almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. Entonces, por eso las siglas de GDS o EAG. Existen 12 clases hasta el momento. La mayoría pues se dan por herencia autosómica recesiva, excepto la tipo 9, que es la ligada al cromosoma X. Entonces acá, como vemos, estas han sido clasificadas con números romanos, ya pues de acuerdo a la cronología con que se hayan descubierto, y depende pues también de la enzima responsable. Entonces, ya como vemos acá, los tejidos afectados o más afectados son sobre todo el hígado y el músculo, ya que tienen un metabolismo del glucógeno mucho más activo. Y como vemos en la última, la 11 está ligada al receptor GLUT2. Bueno, entonces, como generalidades, tenemos que la glucogenosis tipo 11 fue descrita por primera vez en 1949 por Fanconi y Bickel en un niño nacido de padres consanguíneos que vivían en un remoto valle en el sur de los Alpes suizos. Este pues tenía falta de desarrollo, polidipsia, estreñimiento alrededor de los 6 meses de edad, y por eso se le dieron suplementos de vitamina D y calcio. Y ya pues el niño no había crecido lo suficiente a los 2 y 3 años, entonces tenía además un abdomen protuberante, hiperlordosis, hepatomegalia excesiva, obesidad facial. Entonces fue por eso que lo describieron. Entonces, inicialmente, debido pues como a la falta de comprensión de la fisiología de la glucogenosis tipo 11, ya que la acumulación hepática de glucógeno no se acompañaba precisamente de efectos enzimáticos característicos de las glucogenosis, sino pues como al receptor GLUT2, entonces ya no se está incluyendo tanto en este grupo. Bueno, entonces esta enfermedad se caracteriza por, primero, una hepatomegalia que se da por acumulación de glucógeno. Además, una tubulopatía proximal tipo Fanconi que se caracteriza por glucosuria, hiperaminoaciduria, hiperfosfaturia, hipercalciuria e hiperuricosuria, y la intolerancia a la administración de glucosa y galactosa, además de la acidosis tubular renal. Esta enfermedad recibe muchos sinónimos, como ya había dicho antes, pues como por la falta de comprensión de su fisiología, de su fisiopatología. Entonces está por deficiencia de GLUT2, glucogenosis de Bickel-Fanconi, glucogenosis por deficiencia de GLUT2. En el CIE 10 se encuentra como la E74.0 y en el OMIN el código que le dan es el 227810. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la verdad es que no se conoce muy bien la prevalencia. Más o menos hay reportados menos de 200 casos en la literatura. Además, en América Latina no es que hayan habido muchos casos, solamente se han reportado 3 casos y solamente en México. En cuanto a la herencia, la enfermedad de Fanconi-Bickel se transmite como un rasgo autosómico recesivo, o sea pues que ambas copias del gen de cada célula deben tener las mutaciones para poder que se presente la alteración.
Los padres pues de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva sabemos pues que tienen una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos y síntomas de la misma. Entonces se origina por una mutación heterocigótica compuesta o homocigótica del gen SLC2A2 que se sitúa en el brazo largo del cromosoma 3, y este pues corresponde al receptor GLUT2. Entonces el GLUT2 es un receptor que tiene una afinidad menor con la glucosa si se compara con el GLUT1. Este está presente en todos los tejidos corporales y se concentra sobre todo en hígado, en riñones, en páncreas y en intestino delgado. El GLUT2 puede transportar no solamente glucosa, sino fructosa y galactosa. Además es un transportador de glucosa mucho más activo cuando los niveles son muy elevados, por ejemplo, cuando uno acaba de comer. Entonces, por eso este receptor transporta glucosa proporcionalmente pues a la concentración sanguínea, y por eso se le atribuye la propiedad de glucosensor en las células que lo poseen. Por ejemplo, con una baja concentración de glucosa en plasma, este GLUT no es capaz de transportar la glucosa al interior de la célula beta. Sin embargo, pues después de las comidas, cuando la concentración de glucosa plasmática aumenta, entonces se puede utilizar este receptor. Además, este receptor es muy importante debido a que después de la comida el hígado es capaz de incorporar la glucosa proveniente de los alimentos para convertirla rápidamente en glucógeno, y de forma inversa durante el periodo postprandial tardío, que es más o menos de 6 a 8 horas después de las comidas, el glucógeno sufre una degradación generando moléculas de glucosa que salen de la célula hepática a la sangre. Entonces así se mantienen los niveles de glucosa plasmática dentro de los límites normales. Así pues que este transportador o este receptor funciona pues como de forma bidireccional. Bueno, entonces se han identificado más o menos 40 mutaciones en el gen SLC2A2 que están relacionadas con el síndrome de Fanconi-Bickel. Estas mutaciones identificadas dan lugar a la pérdida funcional del transportador de glucosa, y por eso se altera pues el transporte de glucosa y galactosa. Esto va a llevar a una esteatosis del hígado, así también como a la acumulación de glucógeno en los hepatocitos y en las células de los túbulos renales proximales. Por eso la hiperglicemia se puede explicar por la disminución en la absorción de monosacáridos en el hígado, que se vería reforzada por una secreción inapropiada bajo la insulina, ya que pues hay una alteración del mecanismo sensible a la glucosa de las células betas. Entonces la hipoglicemia durante el ayuno se puede explicar por el transporte de glucosa alterado fuera del hígado. Esto da lugar a un aumento del nivel de glucosa intracelular, que a su vez puede inhibir la degradación de glucógeno, y esto así lleva a un almacenamiento de glucógeno y a hepatomegalia. Bueno, entonces su aparición se da en los primeros meses de vida, y se da con retraso en el desarrollo, con poliuria y raquitismo relacionado pues con las pérdidas de los túbulos proximales. El abdomen tan prominente es el resultado del retraso en el crecimiento y una hepatoesplenomegalia. Se evidencia sobre todo en la infancia temprana. Además se ve una pubertad retrasada, hay osteopenia generalizada que conduce a fracturas durante la infancia, y además se ha descrito osteoporosis en las etapas tardías de la vida. Algunos pacientes también pueden cursar con distribución anómala del tejido graso. Otros signos y síntomas incluyen además hipoglicemia en ayunas, cetonuria, diarrea e hipercolesterolemia. Por ejemplo, en esta imagen se ve como hay hipotrofia generalizada y datos sugestivos de raquitismo, que se da
pues se ve sobre todo como en el rosario costal. Así también hay un abdomen globoso por la importante hepatomegalia. Cuanto a las manifestaciones clínicas, como estábamos diciendo, hay un abdomen prominente, la puerta retrasada, la osteopenia generalizada y la distribución anómala del tejido graso. Bueno, entonces se puede sospechar su diagnóstico de acuerdo pues a las manifestaciones clínicas, a los hallazgos radiológicos de raquitismo y por las características resultantes de investigaciones en el laboratorio que muestren una disfunción renal del túbulo proximal como la glucosuria masiva, la proteinuria, la fosfaturia, la hipofosfatemia, la aminoaciduria y la hiperuricemia. Sin embargo, pues también se han detectado muchos casos de síndrome de Fanconi-Bickel a través de pruebas de detección de los niveles de galactosa en neonatos. También se puede hacer detección de mutaciones asociadas con el síndrome de Fanconi-Bickel. Esto se da por medio de amplificación completa por PCR de los exones del gen y su posterior secuenciación. Las muestras recomendadas serían la sangre extraída con EDTA para separación de leucocitos sanguíneos o la tarjeta impregnada con muestra de sangre desecada. Por ejemplo, en esta radiografía de huesos largos, que es de un niño pues que estuvo hospitalizado en México, se observa una osteopenia generalizada y además el ensanchamiento metafisiario simétrico. Además hay otras pruebas como la detección de niveles de galactosa, la hipoglicemia en ayuno, la cetonuria, la hipercolesterolemia, la actividad de la biotinidasa y la biopsia. La actividad de la biotinidasa en suero es muy elevada y por eso pues es como una de las ayudas diagnósticas para pacientes con síndrome Fanconi-Bickel. Por eso se ha propuesto como el marcador diagnóstico para este síndrome, así pues también como para otras glucogenosis. Los análisis de las muestras para biopsia revelan esteatosis del hígado, además de acumulación de glucógeno en los hepatocitos y en las células de los túbulos renales proximales. En cuanto al diagnóstico diferencial, se puede hacer sobre todo con la glucogenosis tipo 1, que es un déficit de glucosa 6-fosfatasa. Esta se caracteriza por una baja tolerancia al ayuno, retraso del crecimiento y hepatomegalia por acumulación de glucógeno y grasa en el hígado. En cuanto al tratamiento, es sintomático y esto se hace mediante una compensación del síndrome renal con el reemplazo de agua y electrolitos. La vitamina D y los suplementos de fosfato serían pues esenciales para prevenir el raquitismo hipofosfatémico. Además, los pacientes deben seguir una dieta para diabéticos, sobre todo limitada en galactosa y con la fructosa como principal fuente de carbohidratos, con ingestas pequeñas y frecuentes, para poder que este régimen mejore el crecimiento y el bienestar del paciente. Se debe corregir la desnutrición y se deben compensar las pérdidas renales de macro y micronutrientes. Además, se deben prevenir las hiperglicemias postprandiales y las hipoglicemias interprandiales. Esto se hace limitando la acumulación de glucógeno hepático y renal. Se debe vigilar y favorecer la mineralización ósea, obviamente pues por el riesgo que tienen, y asegurar un aporte calórico suficiente, fraccionado y con una distribución calórica normal según la edad. Además, se debe incluir un carbohidrato complejo como la harina de maíz cruda, esto para prevenir variaciones excesivas de la glicemia en cualquier dirección. El pronóstico se desconoce pues a largo plazo. La disfunción tubular renal persiste en la edad adulta, aunque pues en la mayoría de los casos parece que no progresa hacia una insuficiencia renal. La dieta y los suplementos de los que hablaba anteriormente pueden aliviar algunas de las manifestaciones del síndrome de Fanconi-Bickel, pero no mejoran el retraso en el crecimiento y por eso se verían pues adultos de baja estatura. Esta es la bibliografía y listo, es el final.